La palabra del Señor nos dice en Juan 1:14, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eh, con respecto al significado de esta palabra, sabios intérpretes bíblicos siempre han expresado con indudable acierto que la vida que estaba en Cristo debe ser entendida en el más amplio sentido, no acotarla a un aspecto de la vida solamente, ni a un tipo de vida, temporal o eterna, no. Abarca toda la vida que ha surgido del verbo creador del cual se nos habla en Juan 1:1. Recuerden, y el verbo era Dios, el verbo que había creado todo, o sea, literalmente el mismo verbo del cual se nos habla, o sea, que ahí se nos puede hacer, incluso en Juan 1:1, hacer un puente para retroceder a Génesis 1:1. El mismo Dios creador del que se nos habla en Juan 1:1 es el Dios creador del que se nos habla en Génesis 1:1. Cuando Dios creó todo lo que tiene vida sobre la tierra, lo creó por medio de la palabra, pero por cierto, palabra en mayúscula, o sea, Cristo mismo, de modo que todavía proviene de ella. Es característico de Juan, del Evangelio de Juan, escribir teniendo en mente objetivos espirituales, como podemos leer después en su epístola, en primera de Juan 5:11 y 12, dice, y esta vida, hablando de la vida eterna, está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es algo muy interesante, fíjense que este autor insiste mucho en el concepto de vida, más que otros autores. Pero bueno, por eso podemos interpretar cuando dice él que en Jesucristo estaba la vida, se está refiriendo a nuestra vida espiritual, a la vida eterna y a la salvación del mundo. O sea, tres hechos en uno. Por eso les decía, no solamente tomarle como un solo concepto. Eh, Esa fue la razón principal por la cual el Hijo de Dios se hizo hombre. Tradicionalmente, en la iglesia cristiana se describe simbólicamente al evangelista Juan como un águila solar, así incluso algunos autores lo describen. Es característica de él su visión profunda y clara. De hecho, mientras el evangelio de Juan, o sea, o mejor dicho, los otros tres evangelios son más narrativos, cuentan el relato de la historia de Cristo, si bien Juan también hace eso, es mucho más profundo en su teología, en su cristología, que los demás tres evangelios. No sé si se habían percatado de eso, pero es algo muy característico de Juan. Podríamos decir que Juan era más teólogo que Mateo, Marcos y Lucas. Su estilo es muy distinto. Entonces, con palabras, a pesar de todo, simples, escribe pensamientos elevados y muy profundos. Insisto, miremos Juan 1:1, toda la profundidad que hay en ese versículo. Y en el texto que acabamos de leer al comenzar este estudio, Juan pone su mirada en cómo la humanidad ha perdido la vida de Dios con la caída en el pecado. Es así, de acuerdo al primer juicio de Dios que leemos en Génesis 2:17, cuando dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La visión de Juan percibe que esa vida está ahora solo en el Hijo, en Cristo Jesús. Y dice que solamente a Él se le ha concebido tener vida en sí mismo y se le ha dado el poder de dar vida a quienes Él quiera, como parte de su voluntad. Juan señala que solo lo que el ser humano hace y procura hacer para su salvación es y será siempre muerto y hecho en vano. Por algo, nosotros, a la luz de la Biblia, como luteranos confesionales, ¿en qué insistimos? En que la salvación es por la gracia, ni siquiera por la fe. Recuerden, la fe es un fruto de la gracia. Pero si dijéramos que somos salvos por fe, estamos diciendo que porque la fe viene de parte nuestra. Pero obviamente la fe, sí, la fe es un obrar de la gracia de Cristo en nosotros. O sea, no hay ninguna participación activa de nuestra parte en nuestra salvación. Es imposible entonces que la persona que murió pueda revivirse a sí misma, eh, ya sea incluso clínicamente, así como obviamente de manera espiritual, porque habría de haber alguna diferencia. Y también es imposible que un cadáver ya en descomposición pueda darse a sí mismo la vida espiritual,
por más que luche y se ejercite, suponiendo que se pudiera hacer, en hacer la voluntad de Dios. O sea, pensémoslo, ni una persona ni estando viva pudo hacer plenamente la voluntad de Dios, estando muerta, por supuesto, de ninguna manera tampoco. O sea, recordemos las palabras de Juan, o perdón, de Pablo. No, porque el bien que quiero no hago, más lo que aborrezco, eso hago. O sea, ni siquiera él, Pablo, o sea, el autor de la mitad del Nuevo Testamento, se atribuía capacidad de revivificarse a sí mismo, de darse a sí mismo vida. ¿Cuánto más podríamos hablar menos al respecto nosotros? Entonces, en toda la creación no hay ni siquiera un gusano, ni una hoja de hierba que no haya recibido la presencia de la palabra creadora de Dios. Y tampoco existe ningún ser humano que tenga la capacidad de vivir en Dios y alcanzar la vida eterna por sí mismo. No, todo lo que podemos hacer nos lleva inexorablemente a la perdición, a menos que desesperemos completamente de toda nuestra capacidad y tan solo escuchemos la voz del Hijo de Dios y recibamos la vida de Él. Como dice nuestro propio Señor, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán, en Juan 5:25. Y sabemos cuán seriamente habló Cristo acerca de la muerte espiritual en alguna ocasión, en la que comparó a los hombres espiritualmente muertos con cadáveres vivientes. O incluso si se trata de cristianos ya conversos, veamos las palabras de Juan, el autor de del Apocalipsis, en una de las cartas que le dedica a una de las iglesias. Eh, Tienes forma de que vives, pero estás muerta. O sea, no, digamos, el juicio o las palabras respecto de la vida espiritual son muy duras en el caso de la Biblia. Pero referida a las palabras de Jesús, eh, cuando los comparó a los hombres espiritualmente muertos con cadáveres vivientes, fue cuando le respondió a un discípulo que quería seguirle, pero primero deseaba enterrar a su padre. Le dijeron a Jesús: Señor, permite que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En Mateo 8:22. Así pues, Dios ha dejado perfectamente claro que la vida está solamente en su Hijo Jesús y que solo Él tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene vida. Pero tener al Hijo no es solamente orar a Él y tratar de servirle. No, se sobreentiende que también hemos nacido de Dios. Se da por sentado que hemos llegado a ser nuevas criaturas y que podemos decir juntos con el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí la parte más fundamental: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en Gálatas 2:20. En otro lugar, el mismo apóstol Pablo dice: si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, en Gálatas 3:21. Pero a lo largo de sus cartas, Pablo demostró clara y enfáticamente que no hay ninguna ley capaz de justificarnos y vivificarnos. Es una enseñanza muy importante, fundamental del cristianismo, que todo lo que hacemos de acuerdo a una santa ley de Dios, a la santa ley de Dios, perdón, que todas las buenas obras que realicemos no puedan dar vida a nadie, porque no están para eso. No, porque la ley tan solo puede demandar lo que hay en el ser humano, y en el hombre natural no hay vida, ni aún nosotros mismos, ya sea biológicamente o espiritualmente, no nos dimos vida a nosotros mismos. La recibimos, en el caso biológicamente hablando, de nuestras madres. Nosotros ni aún en ese tipo de vida, que no es tan grande y valiosa como la vida espiritual, tuvimos alguna posibilidad de actuar de manera activa. Para nada. Cuanto más en la vida espiritual. Solo el que creó la vida al principio puede dar vida, cuando Él llega a ser la vida y la paz del alma. Ese es el significado del texto que dice: en Él estaba la vida. Lutero lo entendió y dijo al respecto: nada más que con estas palabras ya es suficiente como para derribar toda pretensión humana en cuanto a nuestra capacidad y al valor de nuestras obras. ¿Cómo es posible que algunos sigan hablando de nuestra libertad para elegir y decidir por nuestra cuenta? Haz todo lo que puedas, se nos dice,
Haz todas las buenas obras de los santos y de los ángeles, y todavía seguirás estando espiritualmente muerto. Así que nos dice claramente que lo que no está en el verbo, en Cristo, está muerto. Todos los que están cansados y agobiados necesitan pensar y creer esto. A pesar de todo lo que puedan esforzarse y hacer para su conversión y santificación, seguirán estando espiritualmente muertos y perdidos, en tanto y en cuanto no desesperen de sí mismos y de todas sus obras y vengan al Hijo. Solo Él tiene vida y solamente, por lo tanto, solamente Él puede darla. Todo nuestro esfuerzo por salvarnos a nosotros mismos, por lo tanto, es en vano. Para recibir toda vida espiritual y eterna, tenemos que obtenerla de la misma palabra todopoderosa de nuestro Creador, que dijo al comienzo, sea la luz, y todo lo que existe y tiene vida, y así fue. A través de la ciencia y el arte, los seres humanos pueden reproducir o imitar las cosas creadas y a los seres vivientes, pero no son capaces de crear un ser viviente de la nada. Toda cosa, incluso viva, que podamos nosotros crear, con tecnología, con ciencia, va a tener algo que, un origen ya viviente antes de eso. Nosotros simplemente a la vida le podemos hacer algún tipo de modificación, pero no hacer dar vida de la nada a algo. No podemos crear la vida. La vida solamente puede ser dada por Dios, cualquier tipo de vida. Por eso, todo intento y esfuerzo de nuestra parte para obtener vida espiritual ha sido, es y seguirá siendo en vano. Y a buena obra a buena hora que así sea. Si no, piensen en si tuviéramos realmente la capacidad de dar vida, en el sentido literal del término, piensen en la soberbia que ya caracteriza al ser humano, ¿cuánto más soberbios seríamos ahora? Cuando la gente, precisamente la gente que cree que es dueña de la vida de terceras personas, ya sea por motivos políticos, económicos, sociales, piensen en cómo se envanecen en su egolatría, en su egoísmo, y por supuesto dejan de lado a Dios. Por lo tanto, solamente en aquel que es llamado el Verbo o la palabra de Dios, en otras palabras, Jesús mismo, y que hizo todas las cosas al principio, solamente en él están la vida espiritual, la vida terrenal y, por supuesto, gracias a Dios, la vida eterna. Vida eterna que, por supuesto, esperemos sea uno de los tantos dones que Dios nos ha de dar a nosotros. Amén. Amén, 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 pastor.